Cada 2 años y medio tu reloj interno cambia y te vas a ir conectando con un signo diferente. La técnica que para mí es mi favorita, es la más precisa, que es la luna progresada. Tiene la capacidad de ser extremadamente predictiva con una precisión total. En la astrología psicológica, las 3 técnicas predictivas que usamos son revolución solar, tránsitos y progresiones secundarias. Y de las progresiones secundarias, la luna progresada es para mí la más útil. Te permite entender qué energía interna es la que está predominando en este momento de tu vida. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde les voy a compartir mi técnica predictiva favorita, de la cual estoy enamorado, que es la luna progresada. Una técnica que te permite, con una precisión quirúrgica, predecir sucesos y eventos en tu vida, pero con una precisión de 2 meses. O sea, tú le dices a esta persona, entre este mes y este mes te va a ocurrir algo de este tipo: transformación, madurez, expansión, aventura, romance, lo que sea, y pasa. Porque la luna progresada es como un reloj suizo. Una técnica predictiva que te permite saber con qué energía te estás sintonizando por un periodo de 2 años y medio. Porque quiero que entiendan algo. Nosotros tenemos un reloj interno. Ese reloj interno cada 2 años y medio va a ir pasando de un signo a otro signo, a otro signo, a otro signo, haciendo que haya una energía que predomine en nuestro mundo interno, en nuestro mundo emocional, en las necesidades nuestras y en nuestra mente. Independiente, mi gente querida, de tu carta natal, de la luna de tu carta, del sol de tu carta, de tu ascendente, independiente. Porque en la vida, en la tierra, nosotros venimos a conocer todas las experiencias. Todas las experiencias. Y la luna progresada te está diciendo con qué energía tu corazón, tu alma, quiere que te sintonices por un periodo. Mi luna progresada está en Virgo desde hace varios meses y por más de un año más. ¿Qué significa eso en mí? Que en mí se ha despertado justamente una necesidad de orden enorme, de tener hábitos, de cuidar mi alimentación, de hacer deporte, de servir mucho a los demás. También todo un tema de ordenar mi trabajo, mi escuela, cómo trabajo yo, cómo me planifico, cómo me organizo. O sea, hay una necesidad muy grande. ¿Por qué? Porque tengo esa energía de Virgo dentro de mí. Lo primero que les quiero adelantar es que entre más desconectada esté la persona de sí misma, entre menos la persona se escuche, menos va a resonar en su corazón con esa energía, pero esa energía va a llegar igual a la fuerza. Por ejemplo, si yo no escuchara a mi luna en Virgo progresada, lo que llegaría probablemente es que vendrían muchos problemas de salud o mucho caos que me obligaría a mí a ordenarme, porque esa energía se tiene que expresar igual. La pregunta es, ¿te vas a escuchar a ti y te vas a alinear con esa energía, o esa energía tiene que llegar de golpe a tu vida obligándote a sintonizar con ella? Por eso es tan importante que sepas en qué signo está tu luna progresada. Porque también eso te permite entender, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado que hay periodos que por un par de años estoy mucho más introvertido, quiero estar mucho más en la cueva. No es que esté todo el tiempo, pero hay una necesidad de estar más introvertido. Otros periodos quiero viajar, quiero explorar. Otros periodos quiero conocer gente, o estoy muy creativo, o hay 2 años que trabajo un montón. Eso tiene que ver mucho con la luna progresada, porque dependiendo del signo en el que esté, y espérate, tú estás viendo este video y dices, yo quiero saber cuál es mi luna progresada. No te preocupes, que te voy a hacer un tutorial y te voy a dar un link para que sepas cómo calcularla. Así que quédate hasta el final porque te lo voy a enseñar. Y también te voy a explicar en este video qué significa la luna progresada en cada signo, para que tú veas y digas, entonces con esto es lo que me estoy sintonizando. Entonces, a medida que la luna progresada va cambiando de signo, tu estado interno cambia. Obviamente te doy un ejemplo. Si la luna progresada está en signos de fuego, ¿cómo me voy a sentir por 2 años y medio? Con mucho más energía, con mucho más vitalidad, con mucho más ganas de vivir aventuras y de vivir lo que quiero vivir. Si la luna progresada está en signos de agua, por 2 años y medio te toca, estoy mucho más emocional, sensible, quiero más refugio, quiero intimidad, conexión. O hay una necesidad mía de explorar mi inconsciente. O si está en tierra, son 2 años para trabajar, para ordenar, estoy mucho más práctico, estoy mucho más realista.
O en aire, quizás estoy con muchas más ganas de sociabilizar, conocer gente, estudiar y aprender. Entonces, demasiado útil. Pero no solamente tiene que ver con el signo, porque también aproximadamente cada 2 años y medio también cambia de casa. Entonces, las casas son áreas de mi vida. Va a ir pasando de casa en casa. Entonces, por ejemplo, si entra la luna progresada en la casa 2, van a ser 2 años y medio aprox, porque las casas no son del mismo tamaño, donde voy a querer generar dinero y recursos. Y después cuando entra en la casa 3, por 2 años y medio voy a querer estudiar y aprender. O cuando entra en la casa 4, quizás lo que quiero es hacer hogar y hacer familia. ¿Me entienden? Entonces, la luna progresada es un reloj interno que, si ustedes saben de astrología, funciona diferente a los tránsitos de Saturno. Paréntesis. ¿Cuáles son las tres técnicas predictivas que los astrólogos psicológicos más usamos? Revolución solar, tránsitos y progresiones. Y la progresión de la luna y el sol son las más importantes. Los tránsitos de Saturno también cada 2 años y medio van cambiando de signo de casa, pero es diferente. Los tránsitos de Saturno son que la vida te está obligando que te conectes y aprendas algo. Es como una imposición externa. La vida te obliga a que aprendas esto. En cambio, la luna progresada es que tu corazoncito quiere vivir cierta energía y se quiere enfocar en cierta área. No es algo externo, es algo que está alineado con tu ser. Entonces, conocer tu luna progresada permite saber con qué te estás sintonizando, con qué energía te estás conectando, qué te está interesando, qué están tus emociones a nivel mental. ¿Ya? Es muy interna y ya te voy a enseñar a calcularla. Paciencia. Pero antes, te voy a pedir que dejes un like y compartas esto y que me dejes en tus comentarios cuando ya tengas tu luna progresada, dónde está y si la sientes alineada con no o si te estás alineando con ella. También les quiero dar un regalo. Viene un regalo. Vamos a dar una masterclass gratuita de astrología y relaciones, donde vamos a hablar de sinastría y carta compuesta. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedes utilizar para entender los conflictos en tus vínculos de pareja, de amistad, de socios, de madre, padre, hija, hijo, etc.? Vas a entender cómo se usan estas técnicas, cuáles son sus aplicaciones y cómo te pueden ayudar a transformar tus vínculos, a que haya más armonía, que hay que sanar y que hay que potenciar. Esta es una masterclass gratuita, un webinar que va a ser el día miércoles 3 de septiembre. Inscríbanse en el link. Y también les recuerdo que la formación avanzada de astrología, donde justamente vamos a ver tránsitos, progresiones, revolución solar, progresión lunar solar, sinastría y carta compuesta, comienza a finales de septiembre para gente que ya sabe astrología y quiere llevar sus conocimientos al siguiente nivel, todo en vivo y en directo conmigo. Luna progresada. Es una técnica que yo les voy a contar cuando yo descubrí que la luna progresada funcionaba. Esto fue hace muchos años atrás, quizá en algún otro video he contado esta historia, pero se las voy a volver a contar. Año 2015. Yo con mis ahorritos de esa época decidí comprarme un terreno en la Patagonia chilena. Y me compré un terrenito cerca del volcán Calbuco, con vista al volcán Osorno. Me compro el terrenito. Y a los 2 días que me compro el terreno, el volcán de al lado explota. Explota el volcán. Y mi terreno queda cubierto con casi 1 metro de cenizas. Yo estudiaba astrología, o sea, ya era astrólogo, pero todavía era un estudiante que seguía aprendiendo mientras daba consultas de astrología. Entonces yo llamo a mi profesor de astrología y le digo: Aníbal, estoy viendo mi estoy viendo mi revolución solar y estoy viendo mis tránsitos y no veo nada que indique que me va a explotar el terreno y que se va a cubrir de cenizas. Entonces Aníbal me dice: ¿viste tu luna progresada? Yo le dije: no, mírala. Y gente, por eso les digo que es tan precisa. En el momento en que el volcán entró en erupción, mi luna progresada estaba justo en oposición a Plutón. Plutón, que tiene que ver analogías, volcán entrando en erupción, muerte y transformación, etc. Y en ese instante yo dije: oye, esta técnica es impresionante, porque fue precisa. Cuando la luna progresada toca un planeta, lo que va a significar que esa energía tiene que entrar a nuestra vida, obligándonos a incorporarla. Cuando la luna progresada toca con Plutón,
sobre todo en aspectos de tensión, lo que significa que es un momento de muerte y transformación, de mirar mis miedos más profundos, de mirar mis apegos y dejar ir algo. Y así les puedo contar con un montón de experiencias. Por ejemplo, otro momento en mi vida donde yo le tenía miedo a mi luna progresada. Porque yo veía que mi luna progresada se iba acercando a mi Quirón. Y como esto es muy preciso, dura 2 meses. O sea, que la luna progresada pasara por Quirón iba a ser 2 meses. Y Quirón tiene que ver con el dolor, con conectar justamente con la herida. Entonces yo estaba nervioso, dije quizás que me va a tocar vivir estos 2 meses, pero ahí se me ocurrió una idea increíble. Y esto te va a servir para entender por qué es tan bueno que conozcas tu luna progresada, su signo, su casa y qué planetas va a tocar este año para ti. Yo me adelanto a la luna progresada. Justo cuando comienza el ciclo, voy donde una terapeuta muy buena, y que es consteladora familiar, y le digo, mira, lo que yo quiero hacer es que quiero conectar con mi Quirón. Quiero conectar con mi Quirón. Entonces en la constelación constelamos a mi Quirón. Y hay una persona que la representa, y esa persona me dice, mírame, soy tu dolor. Y lo interesante es que en la constelación nadie sabe quién es Quirón, simplemente esa energía es la que se muestra, ¿me entienden? Mírame, soy tu dolor, soy tu niño herido, soy la herida que has guardado y que te has desconectado. Y fue muy potente para mí. Esa sesión lloré un montón, me conecté con una herida muy grande dentro de mí. Y todos los siguientes, 40 días estuve haciendo un proceso de mucha conexión con eso para hacer un proceso de sanación. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque no me pasó nada difícil esos 2 meses. Porque yo mismo me conecté con la energía. ¿Me entiendes? Yo mismo me conecté con la energía. ¿Qué te dice la luna progresada? Por 2 meses te vas a conectar con esto. ¿Lo haces voluntariamente o te llega a la fuerza la experiencia? Pero es con 2 meses. Entonces, luna progresada te permite entender tu estado de ánimo, tus emociones y tus intereses internos. La energía, la vida quiere que siempre maduremos. Cuando la luna progresada entra en un signo o entra en una casa, no simplemente quiere que te conectes con esa energía, sino que quiere que limpies memorias infantiles que tienes con esa energía. Da lo mismo si no son tus signos predominantes en tu carta natal. Da igual, todos tenemos una relación con los signos astrológicos. Por ejemplo, imagínate que tu luna progresada va a entrar en Escorpio por 2 años y medio. ¿Qué se pasa dentro de ti? Que se te activa la memoria con respecto a la energía de Escorpio, con las experiencias de muerte, transformación. Entonces te tensionas. Justamente la luna progresada te da la oportunidad de que mires esto y que sueltes muchas cargas con ese signo y que lo enfrentes de una manera mucho más madura para que esa energía te empodere y te permita transformarte. Y así lo puedo decir con todos los signos, ¿me entienden? Es una necesidad profunda del alma de conectar con algo, madurarlo y expresarlo de otra manera. Quiero insistir con un tema. Si una persona está muy desconectada de sí misma, está muy desconectado de sí mismo, no se escucha, no se va a sintonizar con su luna progresada. Entonces, entre más trabajo interno, más conexión contigo, más fácil va a ser con escuchar qué es lo que tu luna progresada está conectando. Y así vas a fluir mucho más con esa energía y no vas a sentir que te están presionando y obligando a conectar con ella. Ahora vamos a temas un poquito más técnicos. La luna progresada se mueve 1 grado por ciclo lunar, es decir, 1 grado cada 28 días, para que tú lo sepas a nivel técnico. ¿Qué significa eso? Que en aproximadamente 2 años y 4 meses recorrió todo un signo. ¿Qué significa eso? Que en aproximadamente 27 años dio la vuelta por todo el zodiaco. O sea, es decir, en 27 años tu luna progresada pasó por todos los signos, por todas las casas. A los 27 años tienes tu primer retorno lunar progresado. A los 28 años tienes tu retorno de Saturno por tránsito. Es como un reloj biológico, ¿me entienden? Es un reloj interno que tenemos. Es maravilloso. Ahora te voy a mostrar el tutorial donde te voy a enseñar a calcular la luna progresada y después de eso, te voy a explicar qué significa luna progresada en cada signo y en cada casa. Cosa cuando tú veas tu luna progresada y digas que está en Leo y en la casa 4, tú sepas con qué la vida te está pidiendo que te sintonices en este momento. Así que vamos al tutorial. Lo primero que tienes que hacer para calcular tu luna progresada
es ingresar al link que tengo en la descripción del video, que te va a mandar a esta página de AstroSeek. Y aquí sale The Progress Moon. Baja, 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 baja. Y acá tienes que ingresar tu fecha de nacimiento. Imaginémonos, alguien que nace el 5 de enero del 85, y aquí vamos a poner la hora. Pongamos que nace a las 6:30. 6:30. Recuerden, siempre es muy importante ser súper específico con la hora, porque si no las cartas cambian. Y imaginémonos que nace en Barcelona. Barcelona, Spain. Spain. ¿Ya? Y aquí le vas a poner año 2023. ¿Por qué estamos poniendo 2023? Porque queremos saber si la luna progresada cambió hace 1 o 2 años atrás y todavía está en el mismo signo. Y esto te permite conocerlo. Entonces veámoslo. Miren, ¿qué te está diciendo esto? Que el 1 de agosto del 2023 tu luna progresada entró en Sagitario. 1 de agosto de 2023 la luna progresada entró en Sagitario. Y que el 20 de octubre del 2025 cambia a Capricornio. Así que tú sabes cuándo va a ir cambiando y después te dice, mira, el 7 de febrero del 2028 va a pasar a Acuario. Entonces puedes saber, puedes hacer un calendario de decir, mi energía van a estar en estos signos en este periodo. ¿Ya? Y te dice en este minuto en qué casa está. Está diciendo en este minuto está en tu casa 12. Después va a estar en tu casa 1. Después va a estar en tu casa 2. ¿Me entiendes? De hecho, si quieres saber exactamente en qué casa donde está, puedes elegir acá y en vez de poner into 12 signs, zodiacal signs, pones natal houses. Si te quieres complicar la vida nomás. Y acá también te dice, mira, el 10 de julio del 2023 tu luna progresada entró en la casa 12. El 11 de diciembre de 2024 entró en tu casa 1. El 25 de agosto de 2027 va a pasar a la casa 2. ¿Te das cuenta? Veamos otro ejemplo para que les quede claro. Imaginémonos a alguien que nació en el 73, en junio, el día 11, y nació a las 23:35 de la noche. Acuérdate, tienes que poner 2023, eso es súper importante. Cambiar eso a 2023. Calculemos. ¿Qué te está diciendo? Que el 2022 estuvo en Virgo. El 20 de enero del 2025 pasó a Libra. Entonces, este minuto la persona lo tiene en Libra. Y que el 13 de mayo del 2027 va a pasar a Escorpio. ¿Ven? Entonces te lo dice. Y si quieres saber exactamente las casas, como te comenté antes, cambias acá y pones Into Natal Houses y les pones calcular y te va a mostrar lo mismo. Te dice, mira, ¿sabes que el 2 de marzo entró la luna progresada en la casa 8 y el 23 de diciembre de 2027 va a entrar en la casa 9? Entonces, ya sabes calcular en qué signo y en qué casa está la luna progresada para ti en este momento. Sigamos con nuestro video. Ahora que ya sabes en qué signo y en qué casa está la luna progresada, vamos a hacer el análisis de todas las combinaciones. Pero antes, sobre todo si tú sabes astrología, te voy a contar otra cosa acerca de la luna progresada que a mí me encanta. Esto es más avanzado, pero si no sabes astrología te sirve como cultura astrológica. Tú sabes que tú puedes hacer que tu luna progresada vaya para atrás y con esta técnica tú puedes ver qué te pasó durante la gestación. La luna progresada permite saber qué planetas se activaron durante el embarazo tuyo cuando estabas en el vientre de tu mamá. Y puedes ver, muchas veces no entendemos por qué tenemos ciertos miedos inconscientes. Oye, es que tu luna progresada tuvo una cuadratura a Plutón cuando estabas en el 4º mes de gestación. Porque no solamente eso, tú puedes ver mes por mes. O sea, pues es tan precisa esta técnica. Es que es increíble la astrología. Es increíble, es realmente increíble. Y también puedes ver qué te fue pasando mes por mes. Porque como la luna progresada va avanzando mes por mes, tú puedes ver si se activó algo en tu vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las claves que un estudiante de astrología tiene que conocer? O alguien que lee cartas natales tiene que saber. O que tú tienes que saber. Primero, en qué signo y en qué casa está. Pero hay ciertos momentos que son súper importantes. Son los momentos cuando cambia de signo.
Estos son... Cuando la luna está en el último grado del signo, en el grado 29 de un signo, es como un mes donde estamos súper perdidos y confundidos y no sabemos bien qué queremos. Bueno, cuando la luna está en el grado 29 de un signo, no es un buen momento para tomar decisiones, porque estás cerrando algo, no es un buen momento para iniciar. Y cuando entra en el primer grado, ese mes que dura la entrada, es como que te inyectaron una energía del signo justamente en el que entra. Entonces es importante cuando cambia de signo, cuando cambia de casas. Y es muy importante cuando tiene aspectos complicados a planetas. Que allá les conté de mi historia con Quirón, con mi historia con Plutón, etc. Por ejemplo, si yo le voy a ver, estoy viendo la carta de una persona y veo que esta persona va a tener una cuadratura de la luna progresada a Saturno. ¿Qué significa? Yo le puedo decir, mira, entre el 10 de octubre y el 10 de diciembre te va a tocar una prueba de maduración importante, donde vas a sentir que la vida te limita, te pone pruebas, te pone dificultades. Entonces, ¿cómo yo te recomendaría que tú te sintonices con esto? Primero, que trabajes mucho tu conexión a tierra. Segundo, que analices con mucho realismo y pragmatismo dónde te estás equivocando, qué tienes que aprender, dónde estás siendo inmaduro. Y que te pongas a resolver de manera concreta lo que la vida te está presentando, que pegas un salto de crecimiento. ¿Me entienden? Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la pasada de la luna progresada por todos los signos y todas las casas. Primero me voy a ir en signos de fuego. ¿Qué significa esto? Que tu luna progresada esté en Aries, en Leo o en Sagitario, o que esté en la casa 1, 5 o 9. Entonces, ¿qué significa que tu luna progresada esté en Aries o en la casa 1? Que estás comenzando un nuevo ciclo de tu vida y te está entrando una energía muy potente que te invita a iniciar algo, a vivir aventuras, a atreverte a correr riesgo. Es como que te inyectaran vitalidad, confianza y energía. Es un periodo probablemente para hacer deporte, para escuchar tu instinto que te dice vamos para allá y te lanzas a vivir la experiencia. Es un periodo donde tienes que escuchar tus ganas de ser independiente y ser libre. No tienes que esperar que otras personas te acompañen. Es realmente voy a hacer una punta de flecha y me voy a lanzar a vivir las experiencias que realmente quiero vivir. Es un periodo de conectar mucho con tu individualidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que tu luna progresada esté entrando en Leo en la casa 5? Ojo, si tu luna progresada está en la casa 5 y tú no quieres ser madre o no quieres ser padre, cuídate. Porque básicamente, si la luna progresada está en Leo en la casa 5, va a haber un periodo de 2 años y medio donde puedes estar mucho más fértil. Porque tu energía creativa está muy presente. La casa 5 y Leo están asociados a tener hijos. Son la máxima expresión creativa que podemos tener. Ahora, ¿solamente tiene que ver con tener hijos? No, vas a estar mucho más artística, mucho más creativa. Te vas a querer mostrar, vas a querer brillar, vas a querer hacer expresiones artísticas, vas a querer subirte al escenario, vas a andar mucho más canchera, más canchero. Vas a estar brillante, reluciente y también te van a dar ganas de correr riesgo. ¿Y qué pasa cuando la luna progresada entra en Sagitario y está en Sagitario por 2 años y medio para ti? O está en la casa 9. Bueno, si la luna progresada está en la casa 9 de una persona en Sagitario, yo le voy a decir, oye, en los próximos 2 años y medio es muy bueno que hagas viajes. Pero no un viaje corto, sino que te vayas de aventura, incluso si te quieres cambiar de país, te quieres cambiar de ciudad, excelente. Porque es un periodo para expandir tu vida, para vivir aventura, para salir de lo conocido, para que corras mucho riesgo, o también un muy buen periodo para que estudies algo que vuele tu mente, que te abra a otros niveles de conciencia, ya sea estudiar astrología, no sé, cábala, tarot, lo que ustedes quieran, budismo, o meterte a estudiar algo en la universidad. También sería algo muy bueno hacer un magíster, un máster, lo que sea, ¿me entiendes? Increíble. ¿Qué es lo que pasa cuando la luna progresada entra en signos de aire? De aire. Ya sea en Géminis, en Libra, en Acuario o en la casa 3, 7 y 11. Vamos por signo. Cuando entra en la casa 3 o en Géminis, probablemente se te va a activar una curiosidad y unas ganas de aprender enorme. Y también tú vas a estar un poquito más liviana. Como que tu reloj interno te dice, ay, ¿saben qué? No nos tomemos las cosas tan en serio, no seamos tan graves. Y vas a andar mucho más flexible cuando entra en Géminis en la casa 3. Te van a dar ganas de estudiar algo probablemente.
Y te van a dar ganas de aprender. Y te van a dar ganas de comunicar. Yo conozco gente que cuando la luna progresada entra en la casa 3, escriben libros. Porque tengo unas ganas de comunicar y expresarme gigantesca. Y te vas a poner también mucho más social. ¿Qué pasa cuando la luna progresada te entró en Aries? Te entra en Libra o en la casa 7? Que capaz que tu reloj interno quiera tener una relación de pareja. O tu reloj interno dice, ¿sabes qué? Quiero estar con una otra persona, ya sea quiero estar de a dos. Amigo, amiga, pareja. Quiero estar con otras personas, como que mi reloj quiere compartir. Y no solamente eso, mi reloj interno quiere buscar equilibrio y armonía, me voy a armonizar. Veo que estoy demasiado cayendo en exceso. ¿Cómo logro que haya mayor armonía dentro de mi vida? Y tu reloj interno también va a decir, yo quiero paz en mí. Probablemente vas a estar menos conflictivo, peleador también. ¿Y qué significa cuando tu luna progresada entra en Acuario, chico? ¿Qué significa cuando entra en Acuario tu luna progresada o en la casa 11? Que por un periodo te vas a conectar con la energía de Acuario y vas a estar muy conectada con los planos superiores de conciencia, teniendo ideas creativas, innovadoras, vas a estar pensando mucho en tu futuro, te vas a sentir probablemente como atrapada en tu vida y vas a sentir que quieres vivir cosas nuevas, te vas a lanzar a lo desconocido, quizás te vas a estar mucho más desapegado, puede ser que no estés tan emocional también. Porque estás más distante, porque necesitas esa distancia para poder dejar lo conocido para vivir cosas nuevas. Capaz que en ese periodo te den ganas de mostrarte diferente, cambiar tu imagen para mostrarte de una manera diferente a cómo se muestran los demás. Y también quizás en ese periodo vas a estar mucho más de grupos, colectivos, por causas sociales, etc. ¿Me entienden? Es importante que entiendan que es una combinación del signo en el que está la luna progresada con la casa en la que está la luna progresada. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando la luna progresada entra en signos de agua o en casas de agua. Es decir, entra en Cáncer, Escorpio o Piscis, o entra en la casa 4, 8 o 12. ¿Qué significa eso? Tu reloj interno va a cambiar mucho, porque de repente, de un mes a otro, como que te vas a sentir mucho más sensible, mucho más emocional. Te puedes sentir también más melancólica, melancólico, más triste incluso, mucho más vulnerable. Y tú dices, ¿qué me está pasando que me estoy sintiendo así? Es que tu reloj interno entró en el agua. Llega un periodo de conexión, de cuidarte, de buscar refugio. Probablemente vas a estar mucho más introvertida. Vas a querer quedarte en tu casita o vas a querer que tener relaciones pero mucho más íntimas con otras personas. Más que estar ahí afuera de fiestas y no. Si tu luna progresada entra en la casa 4 o en Cáncer, ¿qué significa eso? Que quizás se te van a venir muchas memorias de tu infancia. Vas a tener quizás mucha más necesidad de conectar con tu familia, ya sea tu familia de donde vienes o la familia que estás creando. Va a ser una ganas de tener hogar, tener refugio. Y quizás también vas a estar mucho más maternal, más protectora, más protector. O quizás vas a buscar a alguien que te proteja y te contenga. O qué pasa cuando la luna progresada entra en Escorpio, en la casa 8. Que tu reloj interno dice, es hora de morir y transformarme. Es hora de conectar con mis traumas y mis heridas, con mis sombras, con lo que no quiero ver, con mi dolor. Entonces, probablemente vas a estar más intensa, más intenso. Y ahí depende tú cómo te sintonizas, porque se activa esta energía de Escorpio en la casa 8 y tú te puedes resistir. Y vas a andar en esos 2 años y medio en drama, peleando, enojada, resentida, así. O dices, ¿sabes qué? Me voy a meter a ver qué me está pasando. Mi recomendación, si tienes luna progresada en casas de agua o en signos de agua, es un periodo muy bueno de hacer terapia profunda. Entonces esta luna progresada también puede estar mucho más sexual con la luna progresada en Escorpio en la casa 8. Tienes mucho más energía sexual. ¿O qué significa cuando la luna progresada entra en Piscis en la casa 12? Que sabes que no sé qué me pasó, pero ando súper volado. Estoy mucho más imaginativo, viendo mi fantasía y me cuesta estar presente en la realidad porque está la energía de Piscis y la casa 12 como en mí, ¿me entiendes? Y sabéis que ando mucho más artístico también, ando mucho más inspirado creativamente. Es un periodo para hacer danza, para hacer algún tipo de expresión artística, para meditar, para irte a la montaña, para tener retiros. Es un periodo para conectar con tu alma, para silencio de conexión contigo. ¿Me entienden? Hermoso. Por eso es tan importante saberlo, para entender con qué te tienes que sintonizar, para que no luches con la vida.
¿Y qué significa cuando tu luna progresada entra en casas de tierra o signos de tierra? Ya sea Tauro, Virgo, Capricornio, o en casas 2, 6 o 10. ¿Qué significa eso? A chambear, como dicen en México. Periodo, como que tu reloj interno te dijera, pongámonos serio y trabajemos. Pie en la tierra, planta de los pies, primer chakra, voy a ordenar mi mundo, voy a ordenar mi realidad, voy a trabajar, voy a generar dinero, voy a concretar proyectos. Si entra en Tauro a la casa 2, primero yo te diría que tu cuerpo es muy importante que lo atiendas, porque tu cuerpo te va a decir, escúchame, sé sensual conmigo, mímame, escucha mis necesidades, se activan los sentidos, estás con mucho más ganas de comer, por ejemplo, con la luna en Tauro en la casa 2. Estás muchas ganas más de comer, de tocar, de sentir placer físico y probablemente también lo que sientes es ganas de generar dinero, generar recursos. Hay un tema con la abundancia y con la manifestación que es muy importante que sintonice. Y ahí nuevamente, como te dije, que es importante que veas qué es lo que te pasa, porque cuando por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes problemas con el dinero? O tienes sensación de escasez, o crees que no mereces el dinero, o crees que el dinero es malo, o tienes una mala relación con tu cuerpo, no te gusta. Cuando se activa la luna en Tauro es el momento de sanar esa conexión. ¿Qué pasa cuando la luna progresada entra en la casa 6 o en Virgo? Bueno, lo que te conté que me estaba pasando a mí ahora. Mi reloj interno me dice disciplina, hábito y autocuidado. ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy organizando mi vida? ¿Estoy haciendo deporte que me hace bien? ¿Estoy meditando? ¿Cómo ordeno y planifico toda mi vida? Organización, orden te está pidiendo tu reloj interno. Ordénate, jovencita, ordénate, jovencito, que vives en el caos. ¿Me entiendes? Y cuando la luna progresada está en Capricornio, entra en Capricornio o entra en la casa 10, por 2 años y medio, tu reloj interno va a decir, es hora de concretar metas laborales o metas profesionales. Meterle a tu vocación, a tu trabajo, a un objetivo importante. Va a ser un periodo de maduración, de aprender a liderar. ¿Me entiendes? Entonces, también tu reloj interno te dice, chamba, 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 anda a trabajar. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso representa tu luna progresada. Como les dije yo, para mí, la técnica predictiva de las más importantes que tienes que conocer, la más precisa. Y cuando tú aprendes a sintonizarse con esto, te empieza a cambiar la vida. Es que por eso me gusta la astrología más allá de la carta natal. Las técnicas predictivas te permiten entender, primero, que el mundo no es estático, que está siempre en cambio, que tú estás cambiando todo el tiempo. Y así dejas de luchar contigo mismo. De verdad, si miras tú, para cerrar, si vas a mirar tu luna progresada y miras el signo de la casa y tú dices, pero es que no me gusta esto, pero es lo que tu alma quiere vivir en este momento. Y tienes 2 caminos, o resistirte o sintonizarte. Y cuando se te sintoniza, se abre una ventana para que tu ego se ablande y para que tu parte más sabia entre dentro de ti. Entonces, aprovecha de conectar con esta energía. Tienes muchos regalos que darte. Ya, mi gente linda, así que les mando un beso y recuerden, el 3 de septiembre en nuestra masterclass gratuita online en vivo y en directo de relaciones, amor, vínculos, pareja, padre, hijo, amiga, amigo, donde vamos a estudiar sinastría y carta compuesta. También, si quieren estudiar astrología avanzada, se meten en la formación donde vamos a ver todo esto en detalle. En la formación, esto a la luna progresada le dedicamos 10 horas a estudiarla. Vemos un montón de ejemplos, un montón de casos, estudiamos todo, o sea, es muy completa. Y eso es uno de casi, 12 temas que tiene la formación. La formación tiene como 90 horas de clase, ¿ya? Aparte, mucha práctica. Y si quieres estudiar astrología conmigo, eres estudiante básica y dices, no, eso es muy avanzado, te puedes meter siempre a la formación online de astrología conmigo en la escuela astroterapéutica, donde están todas las clases grabadas, pero todos los meses tienes 3 webinars conmigo, en vivo y en directo, donde respondo tus preguntas y analizamos casos. Así que ya, eso. Besito grande, se me cuidan todas, todos, que estén muy bien. Chau, chau.